Muy probablemente, en muchas ciudades latinoamericanas hayas escuchado el rumor de que La Llorona aparece en alguna de sus calles, en algún templo, algún río, o que recorre durante la medianoche parte del lugar, lamentándose con un llanto desgarrador por haber perdido a sus hijos. El origen más popular de esta historia comienza en aquellos años de la conquista española, en México. Se dice que allí vivía una mujer de origen muy humilde, que se enamoró de un hombre de la nobleza y que por un tiempo fueron amantes y tuvieron 3 hijos. Sin embargo, después de un tiempo, este hombre la abandonó para casarse con una mujer que sí pertenecía a una familia noble. A pesar de eso, el hombre siempre mostró mucho amor por sus hijos. Así que para vengarse, esta mujer llevó a sus 3 pequeños hasta el río. Una vez allí, los sumergió en el agua hasta ahogarlos. Se dice que, después de ver lo que le había hecho a sus hijos, la mujer enloqueció y decidió quitarse la vida en el mismo lugar, porque no pudo soportar la culpa de haber matado a sus 3 niños. Desde entonces, la leyenda dice que su alma recorre lugares cercanos a corrientes de agua, llorando por sus hijos y tratando de encontrar un perdón que hasta ahora no ha llegado. La popularidad de este espectro es muy grande en América Latina y también en parte de los Estados Unidos, por lo que algunos creen que no se trataría de un solo espectro, sino de un tipo de entidades. Hay muchas personas que dicen haber escuchado o visto a esta mujer en lugares diferentes. Todos esos relatos describen a una mujer vestida de blanco, con un velo que cubre su cara y se mueve casi que levitando a unos pocos centímetros del piso. Se cree que esta mujer es capaz de atraer a los hombres si es que ella decide mostrarle su rostro y llegan a mirarla directamente a los ojos para vengarse de aquel que la abandonó mucho tiempo atrás. Entre el personal de seguridad, policías, taxistas y quienes suelen trabajar por las noches en las ciudades, las historias de encuentros con La Llorona son bastante comunes. Una de las creencias es que si escuchas su llanto muy cerca, significa que está lejos. Y si por el contrario, lo escuchas muy lejano, significa que está cerca de ti. Y si es así, se dice que no deberías voltear la mirada atrás. Pero la leyenda de La Llorona para algunos sería mucho más antigua de lo que se cree. Pues desde el año 1510, el fray Diego Durán, uno de los evangelizadores españoles, dejó textos en los que contaba que el emperador azteca Moctezuma II estaba preocupado por los relatos de sus vigilantes que durante las noches veían a una mujer que se paseaba cerca del lago Texcoco, llorando de manera desconsolada. Para averiguar qué era lo que quería esta mujer, el emperador habría ordenado a sus hombres acercarse a ella y encontrar una respuesta. Pero los indígenas coincidían en que la mujer
solo clamaba por encontrar a sus hijos y desaparecía poco a poco. Y es que en México es donde más hechos relacionados con la leyenda de La Llorona existen. Por ejemplo, hay una casona en Coyoacán, uno de los lugares más tradicionales de la capital. Allí muchos locales han visto a La Llorona durante las noches, pues supuestamente esta casona habría sido propiedad del hombre que la abandonó. Parte de la leyenda dice que quienes se casen en ese lugar no tendrán un matrimonio duradero. En internet existen diferentes testimonios. También hay documentales que relatan encuentros con La Llorona. El siguiente relato es uno de ellos. Tenía unos 10 años y vivía a la orilla de la laguna Tejocotal, en un poblado de Sinaloa. Mi mamá era una mujer de pueblo. Mi papá se dedicaba a la siembra del maíz que vendía en la capital. Recuerdo que era un niño muy inquieto, que siempre le hacía pasar malos ratos a mi madre. Y cierto día, casi a la hora de comer, me pidió que fuera a la laguna a llenar el balde de agua. Serían las 4 de la tarde cuando tomé la cubeta y me dirigí a la laguna. Pero en el trayecto encontré a todos mis amigos jugando. Y, sin que nada me importara, entré al partido y jugué un par de horas con ellos. Al comenzar a oscurecer, todos mis amigos se fueron y yo, recordando el encargo de mi mamá, salí corriendo por el agua. Al acercarme a la orilla, me incliné para llenar la cubeta. En ese momento, vi de reojo a una mujer que se acercaba. Pensando que era mi mamá, no quise voltear por temor a ser golpeado. Sentí como ella levantaba la mano con la intención de pegarme y la abracé fuertemente para pedirle que me perdonara. Quise mirarla, pero ella no se dejó. Pero me extrañó mucho que su vestido se sentía acartonado y duro. Intentó abrazarme y una extraña sensación y presentimiento me invadió. Entonces me di cuenta que no se trataba de mi madre y salí corriendo tan rápido que choqué ahora sí con mi mamá. Ella, lejos de estar enojada, se sentía preocupada, me abrazó y recuerdo que me dijo: ¿Dónde habías estado, muchacho? Te hemos estado buscando. Lo único que pude hacer fue mirarla. No pude ni siquiera hablar. ¿Quién era esa mujer que me había abrazado? Antes de que pudiera hablar, empezó a soplar un viento tan fuerte que mi madre y yo nos agachamos. Mi mamá trató de protegerme con su cuerpo y fue cuando escuchamos el lamento de esa mujer. No sé cuánto tiempo pasó, pero nunca había visto a mi madre tan espantada y nerviosa. Al llegar a casa, me quedé profundamente dormido. No supe qué le dijo ella a mi papá, pero al día siguiente corría por el pueblo la voz de que el carpintero del pueblo había muerto por un problema en el corazón, abrazando la cruz que se encuentra clavada a la orilla de la laguna, el mismo día que escuchamos el grito. Y no fuimos los únicos, pues muchos habitantes del pueblo escucharon el lamento.
Y con esta increíble historia que cuando la vi me encantó, me asustó un poco, la verdad. Me traté de poner en el lugar de esta persona y no sé realmente cómo habría reaccionado. Esta es una de las leyendas más populares en América Latina, parte de los Estados Unidos y quizá otros lugares del mundo. ¿Será cierta o no? Solo tú decides si creerlo. Muchos creen que no se trate solo de un espectro, sino de un tipo de fantasmas o de energías muy similares que aparecen en distintos puntos del planeta. Así que probablemente tú hayas escuchado una de esas historias. Si la quieres compartir con nosotros, recuerda que estamos en Instagram como @unultimopodcast. Así estamos también en Facebook, en Twitter, y si quieres seguir escuchando más de estas historias, te invito a que te suscribas en este canal si es que estás desde YouTube, si nos escuchas en Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Síguenos para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. De esa manera nos sigues ayudando a crecer. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio. Yo soy Orlando Vargas y esto es Un Último Podcast.